La investigación científica es un proceso planificado y orientado a la búsqueda de respuestas tentativas a una interrogante. En este sentido, la investigación organiza la metodología de estudio a partir de formas estructuradas de conocimiento y a partir de hechos significativos. El modelo estructurado varía de acuerdo con la profundidad de conocimiento a obtener. Es así que los métodos de investigación se clasifican de acuerdo al objeto de estudio, al tiempo del mismo, al objetivo planeado, a los procedimientos implicados, entre otros. De acuerdo con la experiencia del investigador, se puede adoptar diferentes tipos de investigación, aplicando instrumentos diseñados para obtener tal propósito según las características individuales. De acuerdo a su propósito o finalidad, puede ser investigación pura, básica o investigación aplicada. La investigación pura o básica se caracteriza porque parte de un marco teórico y permanece en él. La finalidad radica en formular nuevas teorías o modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, pero sin contrastarlos con ningún aspecto práctico. Se divide en libre y orientada. La investigación aplicada, también conocida como práctica o empírica, se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos que se adquieren. La investigación aplicada se encuentra estrechamente vinculada con la investigación básica, que, como ya se dijo, requiere de un marco teórico. En la investigación aplicada o empírica, lo que le interesa al investigador primordialmente son las consecuencias prácticas. Se divide en proyecto factible y proyecto especial. De acuerdo con el nivel de sus objetivos internos, se clasifica en exploratoria, que es aquella que se realiza con el propósito de destacar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y encontrar los procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. La importancia radica en el uso de sus resultados para abrir líneas de investigación y proceder a su consecuente comprobación. Descriptiva, con la cual se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus particularidades y propiedades. Sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. Esta forma de investigación requiere la combinación de los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el inductivo, con el fin de responder los cuestionamientos del objeto que se investiga. La explicativa es aquella que tiene relación causal. No solo persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta encontrar las causas del mismo. Existen diseños experimentales y no experimentales. Analítica. Analizar significa desintegrar, descomponer un todo en sus partes para estudiar en forma intensiva cada uno de sus elementos, así como las relaciones entre sí y con el todo. La importancia del análisis reside en que para comprender la esencia de un todo hay que conocer la naturaleza de sus partes. Predictiva. En este tipo de investigación se observa un evento durante cierto tiempo, se describe, se analiza y se buscan explicaciones y factores relacionados entre sí, de tal modo que se logra anticipar cuál será el comportamiento futuro o la tendencia de ese evento. La investigación predictiva requiere de las explicaciones para basar sus predicciones. Un ejemplo de este tipo de investigación es la investigación por escenarios. Interpretativa. Hablar de metodología interpretativa es hacer referencia a formas concretas de percibir y abordar la realidad, lo cual nos lleva a compartir posturas que coincidan con concebir dicha realidad como una multireferencial cambiante cuyas explicaciones son un producto social y humano. De acuerdo con su diseño, es decir, la forma de recopilación de la información,
la investigación se clasifica en documental, que es la que se realiza, como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto es, en documentos de cualquier especie, tales como las obtenidas a través de fuentes bibliográficas, hemerográficas o archivísticas. La primera se basa en la consulta de libros, la segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en documentos que se encuentran en archivos como cartas, oficios, circulares, expedientes, y se divide en monográfica y correlacional. Monográfica consiste en el desarrollo amplio y profundo de una rama específica. Su resultado es un informe, comúnmente llamado monografía. Correlacional. Su finalidad es determinar el grado de relación o asociación que existe entre dos o más variables. En estos estudios, primero se miden las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y aplicación de técnicas estadísticas. Historiográfica. Las investigaciones históricas permiten conocer y reflexionar sobre un fenómeno, considerando resaltar los conceptos e hipótesis y la comprensión de las relaciones de la historia con el tiempo, con la memoria o con el espacio. En ese sentido, dos importantes estructuras necesitan ser de dominio de aquellos que se interesan por este tipo de producción: los estudios históricos. Jurídica dogmática. Método que se basa en dogmas jurídicos. Tales dogmas han de extraerse del contenido de las normas jurídicas positivas, utilizando la abstracción y siguiendo una serie de operaciones lógicas que otorgan a la dogmática jurídica un carácter eminentemente sistemático. Es aquella que concibe el problema jurídico desde una perspectiva estrictamente formalista. La investigación de campo es la que se realiza, como su nombre lo indica, recopilando la información donde se está estudiando el fenómeno, y se divide en cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa es una forma estructurada de recopilar y analizar datos obtenidos de distintas fuentes. Implica el uso de herramientas informáticas, estadísticas y matemáticas. Para obtener resultados, los investigadores tienden a permanecer separados de manera objetiva del tema. Esto se debe a que la investigación cuantitativa es objetiva en cuanto a su enfoque, en el sentido que solo busca medidas precisas y análisis de conceptos que son objetivos para responder a su consulta. Cualitativa. El investigador es el principal instrumento de recolección de datos. Allí, el investigador emplea diversas estrategias de recolección de datos, dependiendo de la orientación o el enfoque de su investigación. La investigación experimental es la que obtiene su información de la actividad intencional realizada por el investigador y se encuentra dirigida a modificar la realidad con el propósito de crear el fenómeno mismo que se indaga. La investigación, por su propósito, se clasifica en la investigación pura o investigación aplicada. El diseño de un proyecto de investigación es algo habitualmente complejo, cuyas características dependen del objetivo del estudio y suele tener un componente multidisciplinario, aunque puede establecer una serie de fases comunes en la mayor parte de los trabajos de investigación. Así que un proyecto puede ser, por su propósito, un proyecto factible. Por su nivel de objetivos internos, puede ser descriptivo. Por su diseño o forma de recopilar la información de campo, que a su vez es cualitativo fenomenológico. El tipo de estudio y su diseño se debe seleccionar con base a los objetivos propuestos, la disponibilidad de recursos y además la aceptabilidad de tipo ético. El investigador debe anunciar con claridad el tipo de estudio que realizará y ofrecer una explicación detallada de su diseño. Toda investigación implica un conjunto de pasos o etapas secuenciadas, enlazadas de manera lógica unas con otras. Sin embargo, no existe un solo esquema de pasos a seguir, pues pueden existir mayor o menor cantidad de etapas.
La cuestión es el contenido de cada una de ellas.